En esta oportunidad tengo el honor de, ¿no?, de iniciar las palabras a efectos de dar ¿no?, la bienvenida en este caso a todos los participantes del día de hoy que se encuentran enlazados a través de las diferentes plataformas virtuales, también del aplicativo Facebook de este distrito judicial, a efectos de agradecerles por su participación en cada una de las conferencias de este ciclo de conferencias del módulo penal que está organizando este distrito judicial. En esta ocasión me complace dar la bienvenida al doctor Alcides Ramírez Cubas, quien es presidente del Juzgado Penal Colegiado de este distrito judicial, quien nos va a disertar sobre un tema tan importante como es el de juzgamiento y desarrollo del juicio. Sin duda, pues, la etapa procesal de mayor importancia dentro de lo que es el actual sistema procesal penal acusatorio justamente es el juzgamiento, que justamente en ella pues se va a producir lo que es la prueba que finalmente va a permitir al juzgador emitir una sentencia con carácter condenatoria o absolutoria, dependiendo en ese sentido, pues, ¿no?, de la actuación de las pruebas que se hayan dado durante el desarrollo del juicio. Es un tema muy interesante. Los invito a que se mantengan muy alertas y atentos a cada una de la disertación del doctor, quien tiene amplia experiencia respecto del proceso en sí, dado que el doctor pues es juez, es presidente del juzgado colegiado de este distrito judicial y tiene amplia experiencia obviamente dentro de lo que es el área del derecho penal. Como ya van a señalar su hoja de vida, pues el doctor tiene bastante conocimiento, desarrollo y también bastante capacitación. Está muy capacitado el doctor, que ha realizado pues estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y entre otros, que forma parte de su desarrollo profesional y que es digno en este caso de darles la bienvenida, doctor, a usted por la disertación que nos va a exponer y agradecerles desde ya a todos por su participación en este ciclo de conferencias. Y en ese sentido, yo daría por concluida mi intervención respecto de las palabras de bienvenida, agradeciendo desde ya a todos por su participación y estén atentos para que puedan formular las preguntas que correspondan en atención al tema tan interesante, ¿no?, que se va a disertar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señora doctora, por sus palabras. Muchas gracias, señora doctora, por sus palabras. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos al señor doctor Alcides Ramírez Cubas, presidente del Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, a disertar el tema el juzgamiento, desarrollo del juicio, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. El señor Alcides Ramírez Cubas ha realizado estudios de posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al igual sus estudios de maestría y doctorado en la misma universidad. Ha cursado estudios de litigación oral en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ha llevado el curso organizado por los Unidos de la Justicia y el CEJA. De igual manera ha realizado la pasantía internacional en los países de Costa Rica y Chile, referidos al sistema acusatorio en la ciudad de Madrid, España. Ha realizado pasantías a nivel nacional en los distritos judiciales de Huaura, La Libertad, Arequipa y Tacna, referidos a la implementación de la reforma procesal penal, al igual que diversos cursos sobre el nuevo Código Procesal Penal. Inició su carrera en el Poder Judicial como juez de paz letrado y luego como juez del juzgado, como juez del juzgado mixto en la provincia de Canta. Luego ha sido juez en los juzgados de reos en cárcel y del Juzgado Penal de Puente Piedra. Asimismo, integró la primera sala penal, todo ello en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. En la Corte Superior de Justicia de Piedra fue juez del Juzgado Penal Unipersonal y actualmente viene desempeñándose como presidente del Juzgado Penal Colegiado Permanente. Recibe usted una cálida bienvenida, señor doctor Alcides Ramírez Cubas, y puede comenzar con su disertación. Gracias. Muchas gracias, buenas noches con todos por la presentación y bueno, doctora Machaca, como bien lo ha señalado usted, me han invitado a participar en esta conferencia para intercambiar algunas ideas
sobre la etapa principal del proceso. Como se dice, el eje central del proceso, el juzgamiento, artículo 356 del Código Procesal Penal. El proceso penal, al igual como la vida de toda persona, de todo ser humano, pasa por distintas etapas. Y es la juventud, se dice la juventud es la etapa de toda persona donde el ser humano expresa mayor deseos de aprender, mayores deseos de desarrollarse, de potenciarse como ser humano. Ya Mario Benedetti nos decía que la clave es seguir siendo jóvenes hasta morir de viejos. Por eso, como lo acaba de señalar doctora Machaca, en esta etapa principal, fundamental, eje de todo proceso, que es el juzgamiento, requiere una especial atención y eso es lo que nos ha motivado a tratar este tema el día de hoy. Hacía referencia a Mario Benedetti porque la juventud, claro está, no solamente son aquellos muchachos de 20, 30 años, sino incluso nosotros que pasamos de repente los 40, los 50, porque joven no tanto es aquella persona por la cual se puede medir la edad, sino joven es aquella persona pues que tiene dentro de sí ese ímpetu, esa poderosa fuerza interior para seguir adaptándose a los cambios. Me venía a la memoria lo que mencionaba la doctora Machaca, la reflexión que hizo el día de ayer la doctora Elvia Barrios, nuestra presidenta del Poder Judicial, en el Encuentro Nacional de Jueces. La doctora nos decía de que cada uno de nuestros actos deberían estar impregnados de excelencia, de la excelencia. Y el juicio se inicia con los alegatos de apertura y tanto fiscal como abogado tienen que esforzarse al máximo, tienen que derrotar todo ese entusiasmo y toda esa capacidad racional para lograr atraer la atención del juez y de entrada nomás desde el inicio mostrarle o enseñarle qué es lo que pasó, cuál es la historia real y de qué manera va a demostrar esos hechos. Por eso citaba a lo que señaló la doctora Elvia Barrios en cuanto a la excelencia, esa capacidad de hacer las cosas casi a la perfección. No en vano, los chinos conceptúan el Kung Fu como aquella capacidad de toda persona, de todo ser humano, de hacer casi todas las cosas a la perfección. Por ejemplo, si uno va, un chino te visita y le invitas un buen plato de comida, ellos te van a reconocer y te van a decir, tienes Kung Fu, o sea, tienes una excelencia. Continuando, porque lo que me interesa es dejar en claro algunas ideas centrales sobre los alegatos de apertura con el que se inicia el juicio, ¿no? Y para ello resulta ser muy importante mostrar algunos problemas que se presentan en la práctica y de repente compartir algunas ideas o sugerencias de cómo se puede mejorar esta situación, de cómo empezar a desarrollar el juicio de una manera óptima, como nos recordaba ayer la doctora presidenta del Poder Judicial. De igual manera, en el Encuentro Nacional de Jueces, el doctor Carlos Polanco, citando a Alvin Toffler, decía, los analfabetos del siglo XX no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan reaprender, desaprender y reaprender. Quien les habla, fui formado, me inicié como juez penal, trabajando con el Código de 1940 en el sistema inquisitivo, pero me llamó muchísimo la atención el nuevo sistema que empezó a funcionar en Guaura hace más de 15 años y recibí aquellos consejos, orientaciones, pues que nos exigen estar en ese constante reaprender, desaprender y reaprender. Es bueno el cambio, es bueno estar adoptando nuevas formas,
uno de los problemas que se están presentando en el juzgamiento y que de repente se retrasan o dificultan el desarrollo es esto, ¿no? Cuando se enfocan los alegatos de apertura. Y antes de entrar de lleno al tema, quisiera compartir algunas reflexiones importantes sobre la necesidad del cambio. No todo está dicho, de repente las cosas o las ideas que yo vaya a compartir de un tiempo acá no muy lejano puedan parecer obsoletas y pueden aparecer nuevas prácticas, nuevos estilos de trabajo que nos permite perfeccionar el proceso penal, el juzgamiento. Existe una entrevista en YouTube donde el maestro de artes marciales chinas, Bruce Lee, dice que debemos ser como el agua. Veamos cómo echamos el agua en un vaso y adopta una forma. Cómo echamos el agua en una jarra y adopta otra forma. Cómo agregamos esa agua a una tetera y adopta otra forma. De igual manera, nosotros debemos tener esa predisposición de adaptarnos a los nuevos cambios, a los nuevos retos, a las nuevas situaciones. Jean-Paul Sartre nos señalaba que deberemos adquirir el coraje de no ser como todo el mundo. He tenido la oportunidad de visitar algunos distritos judiciales de nuestro país, recoger grandes experiencias, de igual manera en otros países, en Chile, en Argentina, en Costa Rica, pero hay cosas que se pueden mejorar atendiendo a nuestra realidad. Pasaré, como les he señalado, a compartir algunas ideas centrales. No sé hasta dónde podamos abarcar, pero lo que considero importante es que lo poco que se tenga que exponer cale, se internalice y se dimensione la real importancia desde el inicio del juicio con los alegatos de apertura. No es la intención convertir esta reunión en un conversatorio o un monólogo donde solamente se expongan cuestiones técnicas ni teóricas. No, aquí de lo que se trata es de ver cómo está funcionando, cómo están las cosas en la realidad y cómo podemos mejorar. Bien, el artículo 371 del Código Procesal Penal señala que los alegatos de apertura deben constituir una síntesis, un resumen de los hechos, de la fundamentación jurídica y de los medios de prueba admitidos. Quien les habla parte por esta situación y las ideas que voy a exponer se nutren de aquellas aspiraciones, ideales, objetivos, ¿no? Objetivos que como juez quisiera que los actores, fiscal y abogado, plasmen, concreticen en sus alegatos de apertura. En el alegato de apertura, fiscal, abogado, vienen a exponer esta síntesis y a veces uno quisiera tomar el papel de ellos, ¿no? Y hacer las veces, ya sea de órgano persecutor o órgano defensor, pero en aras de la imparcialidad no podemos hacer eso. Tenemos que preservar, cautelar la imparcialidad. Es como que de manera metafórica, ¿no? Les digo, y muchos de ustedes habrán visto hace poco la definición por penales entre Perú y Paraguay. Imagínense que el árbitro se acerque a Gareca y le diga, oiga usted señor, ¿cómo usted va a disponer que Cueva patee el penal? Ya van 3 penales en partidos definitorios esenciales que este señor va fallando. Aquí no corresponde que este señor vaya a patear el penal. Imagínense que el árbitro vaya a orientar o asesorar al entrenador de esa manera. Es impensable, ¿no? A veces a nosotros los jueces también nos pasa eso, nos gana esas ganas o esas ansias de querer enmendar las cosas en los alegatos de apertura, pero debemos ceñirnos a lo que señala el artículo 371 en concordancia con el artículo 386. ¿Y qué es lo que tenemos? El litigante, fiscal, abogado, como orador, debe exponer de manera concreta. Lo dice la ley y
considero que hay un fundamento, una base racional para exigir o para configurar la intervención del litigante en los alegatos de apertura con esas cualidades o capacidades de orador. Lo dice la ley. Y si lo dice la ley, no creo que sea en vano, porque sabemos bien que una de las facultades o características principales de todo orador viene a ser la elocuencia, esa capacidad de deleitar, conmover y persuadir a quien va dirigido su mensaje. Es aquella persona que al momento de comunicar derrocha un estilo elevado. Se ha dicho que en un proceso penal, en un juicio, no se requiere un litigante bueno, o se dice entre comillas, tipo del oro, ¿no? Primer paso, la forma, la elocuencia, la persuasión, que necesariamente debe ir unida a esa exposición racional sobre cómo fueron los hechos, cómo esos hechos se encuadran, se subsumen en un supuesto normativo, la fundamentación jurídica, y cómo es que ello voy a probar en juicio. Estos dos aspectos o caras de la misma moneda, la elocuencia y la fundamentación racional de los hechos, fundamentación jurídica y promesa de probar, deben estar engarzados, unidos. Son una sola unidad. Quiero tratar primero el aspecto relacionado a la calidad del mensaje que debe exponer el litigante, un mensaje concreto y persuasivo. Ya que el código señala o hace referencia al orador a manera de incentivar o destacar la importancia de una elocuencia, un mensaje que conmueve. Me permito y hago acá un paréntesis, yo estoy de acuerdo en tomar como experiencia aquellas prácticas buenas, positivas, que por ejemplo se ven en el estilo anglosajón y se pueden ver en las películas, de cómo el fiscal o el abogado de pie, desplazándose por el auditorio o por la sala de audiencias, expresa sus ideas, expresa su mensaje. En la realidad actual, de repente por cuestiones tecnológicas o de espacio del micrófono que no lo puede llevar consigo, no lo pueda realizar, pero si se diera la oportunidad, si hubieran las condiciones materiales, en buena hora. Un buen alegato de apertura logra captar poderosamente la atención del juez. Al juez le señala la ruta, qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, y de qué manera yo voy a demostrar que realmente eso que yo le estoy contando sucedió. Y para ello resulta necesario partir con pocas palabras con un mensaje muy contundente. Y me viene a la memoria, y aquí lo tengo, por ejemplo, cómo se han dado discursos con un inicio impactante, un inicio descollante. Hace unas semanas, un lunes por la mañana, 6 de la mañana, todos vimos cómo en el cielo de Lima, ¿no? Y que tanto generó discusión, rayo, trueno, bueno, pero lo que sea, cómo nos despertó y cómo nos puso en sobresalto. Así como empezó el día lunes, creo que fue el 7 de junio, de igual manera debe empezar un alegato de apertura, con un mensaje completo, en pocas palabras, pero que genere esa conmoción. González Prada decía en un discurso respecto a Miguel Grau, a manera de ejemplo, épocas hay en que todo un pueblo se personifica en un solo individuo. Grecia en Alejandro, Roma en César, España en Carlos V, Inglaterra en Cromwell, Francia en Napoleón, América en Bolívar. El Perú en 1879 no era Prado, La Puerta, ni Piérola, era Grau. Entonces, cuando se inicia un mensaje de esta manera, con un inicio, con un impulso descollante,
La consecuencia necesaria es que lograste captar la atención de la persona a quien estás dirigiendo tu mensaje. Otro inicio descollante, y para esto, para terminar con estos inicios de algunos mensajes o discursos, que muy bien pueden ser aplicados a los alegatos de apertura. Por eso resalto y considero pues que yo, como juez, como receptor de un alegato de apertura, considero que el litigante muy bien lo puede hacer, y de esta manera pues lograr que nosotros captemos realmente la idea que quiere hacernos llegar. Evita Perón, cuando ya estaba enferma de cáncer, en sus últimos días, dio el último discurso, y lo pueden encontrar en YouTube, el último discurso de Evita Perón. Ella decía lo siguiente, demostraba el profundo amor hacia su pueblo, al pueblo argentino. Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. Lo tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mis nervios. Es el amor de este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que mi vida. Amigos, es cierto que en la universidad o en los cursos de capacitación, de litigación, en los cursos de procesal penal, del sistema acusatorio, del nuevo código, de repente no se centra en este aspecto. Se centra más en lo que es la teoría del caso, cómo se estructura una teoría del caso, cómo deben elaborarse las proposiciones fácticas, el proceso de su función, la fundamentación jurídica, de cómo vamos a demostrar nuestras proposiciones fácticas en juicio, pero en lo que concierne a la calidad de la comunicación, del mensaje que fiscal o abogado pretenden hacer llegar al juez, considero que es un punto muy importante a desarrollarse. No todos nacemos con esas habilidades, son habilidades que pueden desarrollarse, que pueden adquirirse. Es cierto que al principio causa un poco de nerviosismo, de temor, pero como todo deporte de aventura, por ejemplo, estos señores que por la Costa Verde están volando ahí en unos aparatos, no recuerdo cómo se llaman, o como el torero cuando por primera vez se para frente a un toro, lógicamente el miedo es algo inherente al ser humano, pero se va venciendo, se va derrotando a este miedo poco a poco a través de la práctica constante. En la película Batman Inicia, hay una parte donde su maestro de artes marciales le dice a Batman, para conquistar el miedo debe enfrentarse a él. Muchos necesitan ejemplos dramáticos que los conmuevan. Como le dije en un principio, no se trata de desarrollar una retórica hueca, una retórica vacía, pero sí la retórica no puede estar al margen o no puede ser ajena a un alegato de apertura, un alegato de clausura, y en general, ¿no? Todas las intervenciones en las audiencias que se desarrollan en nuestro sistema actual. Para ello, les traigo a mención algo que encontré muy interesante en El Comercio, sobre Julio Ramón Ribeiro y su decálogo del buen narrador. Él, por ejemplo, lo decía en lo que respecta a los cuentos, unas pautas, que una excelente narración de por sí es breve, que el cuento debe impactar en pocas palabras, su imperativo es la concisión, que el cuento se ha hecho para que el lector a su vez pueda contarlo. El cuento debe ser breve, de modo que pueda leerse de un tirón. Debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Debe ser directo, sencillo, sin ornamentos ni digresiones. En lo que respecta a elaboración de cuentos y
A los que gustan les puedo hacer llegar los materiales. Por ejemplo, aquí tengo un trabajo de cómo se cuenta un cuento de Gabriel García Márquez. Ahí nos da pautas de cómo armar narraciones, y ya el profesor Mario Pablo Rodríguez Hurtado, en un artículo en Legis Perú, Legis P, hace mención a cómo un abogado en la actualidad debe necesariamente desarrollar una cultura que siga con aquellas pautas que, por ejemplo, nos proporciona la literatura, la historia. Es importante para poder desarrollar una adecuada comunicación. Entonces, ya habiéndose señalado la importancia de la retórica, viene el segundo aspecto que le acabo de mencionar, sobre cómo es que luego de idear nosotros un inicio impactante en nuestro alegato de apertura, debemos comunicar los hechos al tribunal o al juez. Pongamos un ejemplo simple de un caso de tráfico ilícito de drogas. ¿Cómo es que mayormente se hace la exposición de los hechos en los alegatos de apertura? De repente, de manera incorrecta, se puede realizar de esta manera. Señor juez, aquí les vengo a traer un caso de tráfico ilícito de drogas por el cual se imputa a la señorita Eva haber pretendido ingresar al penal pasta básica de cocaína, aprovechando que su esposo está interno en el penal, y entre las cosas, entre las pertenencias, entre algunos productos de leche, de gelatina, había introducido pasta básica de cocaína, pero sin embargo, cuando llegó al cubículo donde revisan a las visitas, la señorita del INPE la notó nerviosa y le registró los paquetes y encontraron en 2 bolsas pasta básica de cocaína. Ella dijo que no sabía nada, que una amiga de su esposo le había dicho que por favor lleve esos productos para que su esposo y su amiga y su amigo compañero de celda se dediquen al negocio de venta de comida. Señores magistrados, el presente hecho se encuadra en el primer párrafo del artículo 296 del Código Penal, concordado con el 297, inciso 4 del Código Penal, donde se reprime el tráfico ilícito de drogas bajo la modalidad de promoción al favorecimiento, promoción al consumo de drogas, y en su forma agravada por haberse cometido en los alrededores de un centro penitenciario. Y los medios de prueba van a venir a declarar al juicio los 2 agentes del INPE, el señor y la señorita del INPE, que registraron a la señora intervenida, los peritos químicos que determinaron que la sustancia encontrada el día de los hechos corresponde a pasta básica de cocaína. Entonces, como podrán percatarse, amigos, la forma en que acabo de hacer mención es un mensaje, si bien es sucinto, breve, pero carece de esa energía, carece de ese brío con el cual debe iniciarse un mensaje. Y para ello les hacía mención en un principio lo sucedido el día lunes 7 de junio, 6 de la mañana en Lima, cuando empezaron a escucharse esos truenos y esas luces muy raras o extrañas en el cielo limeño, ¿no? ¿Cómo podría realizar un alegato de apertura, en este caso, por parte del Ministerio Público? De la siguiente manera. Señores jueces, vengo a traerles el caso al cual le he titulado o puesto como lema: la manzana del árbol prohibido. La manzana del árbol prohibido, por el cual Eva le entrega la manzana prohibida a Adán, sabiendo ellos
que provenían del fruto del bien y del mal y estaban advertidos de que no debían comer. Señores magistrados, tenemos el caso de Juan, por el cual, pese a estar recluido en un penal, pese a estar cumpliendo pena por delito de robo agravado, no dudó en ningún momento en convencer a su esposa, a Eva, para que ella pueda ingresar al penal pasta básica de cocaína y dedicarse en el penal al tráfico de esta sustancia prohibida. Eva acondicionó la pasta básica de cocaína en unos paquetes que todos los fines de semana acostumbran a llevar al penal. Pero sin embargo, personal del INPE, al percatarse que ella expresaba un nerviosismo, optó por revisar minuciosamente los paquetes que incluían que estaban dentro de su bolsa y se percataron de 2 sobres que no estaban bien sellados y al abrirlo encontraron una sustancia blanquecina típica de la pasta básica de cocaína. Señores jueces, aquí tenemos un caso de una pareja de esposos donde el esposo, estando dentro del penal, no dudó ni un momento en utilizar y convencer a su esposa para que ella sea partícipe de un delito tan grave como es el delito de tráfico ilícito de drogas en su forma agravada. Artículo 297 del Código Penal. Y señores jueces, a este plenario van a venir a declarar la señorita funcionaria del INPE, quien se percató que los 2 sobres que llevaba la señora dentro de toda su abundante paquetes o productos para su visita, habían 2 sobres que estaban de manera sospechosa cerrados. Y al preguntarle a la señora Eva, ahora acusada, ella se puso nerviosa y no supo dar una respuesta firme. Y al abrir, encontró las sustancias prohibidas. El señor funcionario del INPE, quien acudió ante el llamado de su colega y logró ver esos 2 paquetes que contenían esta sustancia blanquecina. Asimismo, los peritos que van a declarar en juicio y van a aseverar cómo que la sustancia examinada corresponde a pasta básica de cocaína. El alegato de apertura del fiscal y luego el abogado. Señores magistrados, hemos escuchado la intervención del señor fiscal y una vez más vengo a enarbolar a un juicio aquellas letras de ese vals muy conocido entre nosotros, de esa Lima que se fue o que se va. Amar no es delito, porque hasta Dios amó. Señores jueces, les prometo que en este juicio no voy a tener que desplegar mayor acción ni mayor esfuerzo, porque el señor fiscal me va a facilitar la labor de determinar que mi patrocinada Eva no ha obrado con dolo, no ha obrado con intención. Señor fiscal, de antemano le doy las gracias. ¿Por qué? Porque usted me ha allanado el camino para al final del plenario obtener una absolución. Usted lo ha dicho y lo viene señalando desde el inicio de este proceso, que, y está plasmado en su acusación escrita, que mi patrocinada recibió la comunicación telefónica de su esposo, quien le pidió y le dijo, por favor, la señora Vanessa te va a entregar unos paquetes, es la esposa de mi compañero de celda, vamos a aperturar un negocio de comida. Y mi patrocinada le dijo, no me metas en tonterías, mucho cuidado con tus cosas. No, te prometo que es para aperturar un negocio y necesito agenciarme de recursos para los niños que necesitan. Y es así que el día de los hechos, momentos previos, la señora Vanessa le entregó a Eva
estos dos paquetes o bolsas, una de leche y otra de avena, donde se encontró la pasta básica de cocaína. Si la misma acusación fiscal contiene esa narración de que mi patrocinada recibió esos paquetes porque su esposo le dijo, tráeme esas cosas, que es para aperturar un negocio de comidas, señores magistrados, desde un inicio el Ministerio Público no le ha imputado haber obrado dolosamente. Y eso no se va a acreditar porque el órgano persecutor me ha facilitado la labor. Entonces, señores, les traigo a colación esta pequeña ejemplificación de cómo podría configurarse un alegato de apertura, tanto del fiscal como del abogado. En el sistema anglosajón se estila siempre a poner mensajes a los alegatos de apertura, porque en base a los mensajes es como que el litigante logra convencer, persuadir o despertar la atención del juez, porque quién sabe, de repente nuestra audiencia está empezando a las 2 de la tarde y los jueces recién han terminado de almorzar, o de repente nuestra audiencia está siendo programada a las 4 de la tarde, cuando el tribunal viene elaborando desde las 9 de la noche, desde las 9 de la mañana con diversas sesiones. Entonces tenemos que salir de lo común, de lo rutinario, o como dicen los chinos, en tus alegatos tienes que expresar tu kung fu, tu perfección. ¿Y por qué no tomar algunos ejemplos positivos de otras realidades, de otros sistemas? Siempre y cuando nuestra práctica esté ceñida a lo que señala el código, y por eso que en un principio hice mención al artículo 386 y 371, de donde se concluye que nuestra intervención debe ser breve, concisa, y que el interviniente o litigante es un orador, artículo 386. No debemos perder de vista eso. Ya Leonardo Moreno, profesor chileno, en la guía de litigación oral, tiene un artículo sobre teoría del caso, y ahí, por ejemplo, nos da unas pautas muy importantes, muy interesantes. Nuestro relato tiene que ser simple, breve, tiene que ser comprendido por el juzgador. En nuestros alegatos de apertura, y a veces veo que, por ejemplo, se utilizan palabras muy técnicas, me pasaba hace poco algunos latinazgos, pero ¿qué necesidad, no? Si de lo que se trata es de hacer un relato de un hecho que sucedió en la vida cotidiana. Aprendamos de aquellos buenos periodistas cuando hacen un reportaje de un hecho que sucede en la calle. Empleemos términos comunes, términos sencillos, como nos dice el profesor Leonardo Moreno, y el juez, el que recibe el mensaje, con solo escuchar ya sea al fiscal o al abogado, ya tenga claro cuál es la posición de cada uno de ellos, y no tenga que estar revisando la acusación o revisando de repente algunos otros actuados, cuaderno de debate, expediente judicial. Ya con la exposición de cada uno de ellos, ya el juez ya tiene en mente hacia dónde va a apuntar la estrategia de cada uno de los litigantes. Luego que el fiscal o abogado exponen el relato de lo que sucedió, el relato histórico que se dice, esta narración debe responder a las preguntas: ¿qué, quién, a quién, cómo, con qué o de qué manera, cuándo, dónde, cuánto. ¿Qué pasó? Roberto le mostró el cuchillo a Juana cuando ella caminaba por la avenida Nicolás de Piérola a las 11 de la noche, saliendo de su instituto. ¿Quién? Roberto. ¿A quién? A Juana.
¿Cómo? Se apareció entre los cruces de la avenida Nicolás de Piérola y Rufino Torrico, la cogió por atrás del cuello y le mostró el cuchillo y le puso a la altura de la mejilla derecha. ¿Cuándo? El 7 de junio a las 11 de la noche. Ella, por el temor, le entregó su cartera, que contenía su teléfono celular, su billetera con 400 soles, y Roberto partió a la carrera. Con un relato simple, como el que estamos exponiendo, se logran dar respuesta a estas preguntas. Como le dije un principio, mi correo electrónico está a su disposición. Quien desea, le puedo enviar este trabajo del profesor Leonardo Moreno, donde nos ayuda a elaborar un relato completo, autosuficiente, del cual los jueces puedan tener comprensión cabal, pues, de lo que sucedió. El fiscal, el abogado, como se está diciendo y se viene repitiendo, y estoy convencido que cosas tan importantes no basta decirlo una, sino 100 veces. Fiscal, abogado buscan persuadir que su historia sirva de fundamento a la resolución que se dicte. Si yo, fiscal, expongo que Roberto le sustrajo a Juana su teléfono celular y su billetera con 400 soles utilizando un cuchillo en horas de la noche, entonces de lo que trato es de que al momento que se dicte sentencia, en la fundamentación de la sentencia, el juez vaya explicando, fundamentando cómo cada uno de esos elementos que contiene mi historia está debidamente acreditados. El uso del cuchillo, 11 de la noche, teléfono celular, los 400 soles y todos aquellos elementos de tipo penal de robo agravado. Y si soy abogado, como el caso de este titulado Amar no es un delito, que el juez al momento de sentenciar explique cómo es que el Ministerio Público no logró demostrar que mi patrocinada actuó con dolo. Ella actuó con el convencimiento y seguridad que los productos que le llevaba a su esposo y que 30 minutos antes Vanessa, la esposa de su compañero de celda, le había entregado, era para que él aperture un negocio de comida. O que en todo caso el juez en su sentencia explique cómo es que la imputación fiscal no contiene el elemento central del tipo subjetivo de dolo. Y si no incluye, no le atribuye una conducta dolosa a la acusada, entonces no se configura el delito de tráfico ilícito de drogas. Por eso, es importante que el mensaje resulte creíble, resaltando sus capacidades, habilidades de persuasión. El profesor Leonardo Moreno insiste bastante en estos puntos que estoy mencionando, ¿no? Habilidades, capacidades de persuasión por parte del litigante, porque cuando expone un relato simple, va a permitir de mejor manera maniobrar con los temas de subsunción. Un alegato de apertura, aparte de la historia, tiene que ser simple y concreto para determinar el delito de robo agravado. Primer elemento, 188, amenaza. Le puso el cuchillo a la altura de la mejilla derecha. Ahí está la amenaza. Con el brazo izquierdo le cogió el cuello. No había nadie más en la zona, 11 de la noche. Con un relato breve, ya le estamos indicando al juez cómo es que este hecho puede encuadrarse en el robo agravado. 189, de forma agravada, el uso de un arma, cuchillo. En horas de la noche, 11 de la noche, dos agravantes. Entonces, de manera simple, vamos evidenciando cómo es que nuestro relato encaja como en un molde
como esas herramientas o juguetes que usan los niños en la playa, en la arena, cómo meten la arena a sus lampitas y a otros y van formando su castillo. Así tienen que ir encuadrándose, subsumiendo los elementos de nuestra narración en cada uno de los elementos del tipo penal objetivo de robo agravado. Y tercer elemento del alegato de apertura, ya vimos lo que es la historia, hemos visto lo que es la fundamentación jurídica y la evidencia necesaria. Señores magistrados, en juicio se va a demostrar que el relato que le he expuesto sobre el ataque de Roberto a Juana, se va a demostrar ello con la concurrencia del efectivo policial que fue alertado ante los gritos de la señorita y conjuntamente con un miembro del serenazgo vieron a una persona que se había sacado la casaca a la altura de la Universidad Villarreal, la avenida Nicolás de Piérola, y a quienes lograron intervenirlo en la Plaza 2 de Mayo. 5 metros antes de la intervención encontraron un cuchillo. Va a venir a declarar a juicio el señor policía y el señor serenazgo, así como la agraviada, quien de manera inmediata lo reconoció al acusado. Si en la audiencia de control de acusación se admitieron 7 testigos, 3 peritos, 20 documentos, si en los alegatos de apertura vamos a empezar a nombrar uno por uno los testigos, uno por uno los peritos, uno por uno los 20 documentos que se van a actuar o se van a oralizar en juicio, le quitamos esa emoción, o como se dice, esa chispa a nuestro alegato. Exponer los medios de prueba o medios probatorios fundamentales, esenciales, que definen el caso. Y qué mejor que con la prueba personal. Porque en juicio la prueba estelar principal es la prueba personal. Porque con los testigos, los peritos, es donde realmente se puede evidenciar, se puede desarrollar y desplegar en toda su magnitud el contradictorio a través del examen directo y del contrainterrogatorio. Eso en cuanto a la promesa, porque señores jueces, yo aquí vengo a prometer cómo es que voy a demostrar que realmente ocurrió mi historia como les estoy contando. Lo que se ha actuado a nivel de investigación preparatoria solamente son actos de investigación que nos han servido para trazar nuestra estrategia o de repente enrumbar nuestro caso hacia un determinado sentido. Pero lo que va a demostrar, va a acreditar tanto la materialidad del delito como la responsabilidad penal del acusado, van a ser los medios de prueba que van a actuarse en juicio. Como un tráiler en una película, ¿no? En 2 minutos de repente, más o menos nos estamos dando una idea de lo interesante que va a ser esta película. Algo así. Así voy a acreditar yo los hechos que estoy imputando. Y ya para ir terminando, se menciona mucho esto de las proposiciones fácticas y quería hacerles mención pues que cuando se habla de proposiciones fácticas, en principio debemos tener en cuenta que el relato, la historia, como se dice, pues viene en conjunto, ¿no? Viene todo, la paja y el trigo, y hay que seleccionar, separar la paja del trigo. Nos quedamos con el trigo y eso viene a ser las proposiciones fácticas. Volviendo al ejemplo del caso de robo agravado. ¿Cuáles son las proposiciones fácticas? La amenaza. Le puso el cuchillo en la mejilla derecha y con la mano izquierda le sujetaba el cuello. Ahí está esa proposición fáctica referida a la amenaza. Las agravantes. El hecho se produjo a las 11 de la noche.
el arma utilizada, un cuchillo, ¿no? Luego ello viene rodeado de todo nuestro relato, de toda nuestra historia. Pero de lo que se trata de demostrar en juicio es ello, ¿no? La existencia del cuchillo, la sustracción, la preexistencia del dinero, 400 soles, del teléfono celular, porque el robo consiste pues en la sustracción del objeto ajeno, pero utilizando amenaza o violencia. Y todos nuestros medios de prueba que se van a actuar en juicio tienen que estar de acuerdo o en consonancia con la acreditación de esas proposiciones fácticas. Las proposiciones fácticas constituyen aquellas afirmaciones que en juicio van a estar sometidas a prueba. Por eso es muy importante tener en cuenta esto de las proposiciones fácticas para sustentar nuestro relato, el mismo que tiene que ser acreditado. Nos quedan 4 minutos y bueno, Sandy, la confianza, la fe, como dice el Cuto Guadalupe, la fe, de que estas capacitaciones o estas reuniones se puedan volver a repetir muy pronto para poder ir intercambiando algunas ideas importantes a lo que tiene que ver el juicio. El tiempo nos ha quedado chico, solamente para ver esto de los alegatos de apertura. Y, amigos, la importancia de una narración, quiero dejar resaltado con este texto de García Márquez, solamente 1 minuto y con esto termino. Quiero evidenciar la importancia de un relato simple, concreto, agradable y que te roba poderosamente la atención. Es un cuentito chiquitito nomás, que no me va a tomar ni 1 minuto, 1 minuto aproximadamente. Dice así. ¿Conforme, Sandy? Ya. Perfecto, doctor, continúe. Se llama Ladrón de Sábado. Y sería bueno esto, practicarlo, de repente con esto se puede armar un alegato de apertura. Tarea de fin de semana. Hugo, un ladrón que solo roba los fines de semana, entra en una casa un sábado por la noche. Ana, la dueña, una treintañera guapa e insomne, empedernida, lo descubre infraganti. Amenazada con la pistola, la mujer le entrega todas las joyas y cosas de valor y le pide que no se acerque a Pauli, su niña de 3 años. Sin embargo, la niña lo ve y él la conquista con algunos trucos de magia. Hugo piensa, ¿por qué irse tan pronto si se está bien aquí? Podría quedarse todo el fin de semana y gozar plenamente la situación, pues el marido, lo sabe porque los ha espiado, no regresa hasta el domingo en la noche de su viaje de negocios. El ladrón no lo piensa mucho, se pone los pantalones del señor de la casa y le pide a Ana que cocine para él, que saque el vino de la cava y que ponga algo de música para cenar, porque sin música no se puede vivir. Ana, preocupada por su hija Pauli, mientras prepara la cena se le ocurre algo para sacar al tipo de su casa, pero no puede hacer gran cosa porque Hugo cortó los cables del teléfono, la casa está muy alejada, es de noche y nadie va a llegar. Ana decide poner una pastilla para dormir en la copa de vino de Hugo. Durante la cena, el ladrón, que entre semana es velador de un banco, descubre que Ana es la conductora de su programa favorita de radio, el programa de música popular que oye todas las noches sin falta. Hugo es un gran admirador, y mientras escuchan al gran Benny cantando Cómo fue en un cassette, hablan sobre música y músicos. Ana se arrepiente de dormirlo, pues Hugo se comporta tranquilamente y no tiene intenciones de lastimarla ni violentarla. Pero ya es tarde, porque el somnífero está en la copa y el ladrón la bebe toda muy contento. Sin embargo, ha habido una equivocación y quien ha tomado la copa con la pastilla es ella. Ana se queda dormida en un 2x3. A la mañana siguiente, Ana despierta completamente vestida y muy bien tapada con una cobija en su recámara. En el jardín, Hugo y su hija Pauli juegan. Ya que han terminado de hacer el desayuno, Ana se sorprende de lo bien que se llevan. Además, le encanta cómo cocina ese ladrón, que a fin de cuentas es bastante atractivo. Ana empieza a sentir una extraña felicidad.
En esos momentos una amiga pasa para invitarla a correr. Hugo se pone nervioso, pero Ana inventa que la niña está enferma y la despide de inmediato. Así los tres se quedan juntitos en casa a disfrutar del domingo. Hugo repara las ventanas y el teléfono que descompuso la noche anterior, mientras silba. Ana se entera de que él baila muy bien el danzón, baile que a ella le encanta, pero que nunca puede practicar con nadie. Él le propone que bailen una pieza y se acoplan de tal manera que bailan hasta ya entrada la tarde. Pauli los observa, aplaude y finalmente se queda dormida. Rendidos, terminan tirados en un sillón de la sala. Para entonces ya se le fue el santo al cielo, pues es hora de que el marido regrese, aunque Ana se resiste. Hugo le devuelve casi todo lo que había robado, le da algunos consejos para que no se metan en su casa los ladrones, y se despide de las dos mujeres con no poca tristeza. Ana lo mira alejarse, Hugo está por desaparecer y ella lo llama a voces. Cuando regresa le dice, mirándole muy fijo a los ojos, que el próximo fin de semana su esposo va a volver a salir de viaje. El ladrón de sábado se va feliz, bailando por las calles del barrio, mientras anochece. Amigos, la importancia de la comunicación, la importancia del mensaje, y ello estriba en empezar el juicio con un inicio descollante. El profesor Fernández de Traseñís, en su trabajo La muerte del legislador, dice: principio epistemológico básico, elemental, medular. Empezar por el principio. Y ahí la importancia de los alegatos de apertura. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy agradecidos por su excelentísima disertación, señor doctor Alcides Ramírez Cubas. A continuación, hay una pregunta que se ha formulado por algunos de los que están siguiendo la transmisión del ciclo de capacitaciones, y nos dice: estimado doctor Ramírez, en litigación oral, ¿cómo debemos plantear una teoría del caso? Es decir, la síntesis de los hechos que va a ser aprobado. Sí, en los alegatos de apertura, justamente los alegatos de apertura, ahí es donde se debe plasmar una teoría del caso. Muy breve, muy concisa, pero completa. Como dice el profesor Leonardo Moreno, autosuficiente. Nuestro relato de lo que sucedió, del hecho histórico, debe contener aquellos elementos del tipo penal objetivo del delito que nos trae a juicio. Debe responder las preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Qué le hizo? ¿En qué circunstancias? Si responde a todas esas preguntas, nuestro relato es completo. De igual manera, tenemos que verificar que nuestro relato, cada uno de los extremos de nuestro relato, se encajan, se encuadran en los elementos del tipo penal. Y finalmente, nuestros medios de prueba que se van a actuar en juicio, que van a demostrar cada una de las proposiciones fácticas que están incluidas en nuestro relato. De ahí la importancia que el artículo 371 señala: de manera resumida, exponga los hechos, la fundamentación jurídica y los medios de prueba. Ahí nos está diciendo: exponga su teoría del caso. Una exposición que necesariamente debe ir adornada o acicada con las técnicas de la persuasión, de la retórica. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. A continuación, la representante del Distrito Fiscal del Noroeste desea hacerle una pregunta. Adelante, doctora Marlene. Gracias. Gracias. Doctor, bueno, quien habla está viendo ya las apelaciones y, bueno, ha dejado bastante tiempo de asistir a intervenir en los juicios de primera instancia. Sin embargo, en ese tiempo se verificó de que, bueno, todos priorizamos siempre la prueba personal, ¿no? Y tenemos el artículo 383, numeral primero en su literal E,
que permite que se incorpore la prueba preconstituida a través de su lectura, ¿no? Sin embargo, no solía hacerse así. Preferimos que sea, por ejemplo, ¿no?, de las actas levantadas por la policía, que sea el policía quien vaya al juicio oral y que pase por el contradictorio, ¿no? Vale decir que sea examinado por todas las partes. La pregunta va, de no realizarse este examen cuando se trata de una prueba preconstituida e incorporarla a través de la lectura, ¿tendría para el juez el mismo valor probatorio? Esa es una primera pregunta, doctor. En la segunda pregunta es con respecto a la prueba material. La prueba material que está prevista en el artículo 382, pues durante el tiempo que he tenido de experiencia participando en los juicios orales, he visto que no es utilizada. Se incauta, ¿no? Se incauta el cuchillo, se incauta los bienes, ¿no? Pero no se ofrecen como prueba material. ¿Eso persiste? ¿Esa situación persiste? Esa es mi segunda pregunta, doctor. Gracias. Gracias a usted, doctora. Sobre la prueba material, bueno, lo que llevo en este distrito judicial, no he visto que se haya hecho uso. En el distrito de Lima Norte sí tuve oportunidad de ver que en juicio sí se hizo uso o se incorporó a juicio la prueba material. En lo que refiere a su primera pregunta, estoy de acuerdo con lo que ha venido señalando la Corte Suprema sobre la prueba preconstituida. Es un documento que de manera urgente, inmediata, se elabora mayormente por la policía, actas urgentes, en flagrancia, pero para poder ser valorada e incorporada a juicio necesariamente tiene que declarar, tiene que ser examinado, contraexaminado el policía, el órgano de prueba, y de esta manera ratificarse en el contenido y en la firma de dicha acta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en vigencia del principio de contradicción habría limitaciones en realizar el contradictorio teniendo únicamente el acta, por ejemplo, de registro personal o el acta de intervención o de registro domiciliario. Distinta la situación a cuando el policía viene a juicio y es sometido a un examen directo, a un contrainterrogatorio, y ahí pues donde se tienen mayores posibilidades de llegar a alcanzar la verdad, alcanzar el objetivo o fin del proceso. Estoy de acuerdo, sí, con que de por sí resultaría ser insuficiente la prueba preconstituida como para pretender fundar una sentencia de condena. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias. Continuando con el programa, acto seguido, invitamos al señor licenciado Norbel Alegre, administrador del módulo penal para la entrega de los certificados expedidos por la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, al señor doctor Alcides Ramírez Cubas en agradecimiento de la ponencia, el juzgamiento y desarrollo del juicio, dirigido a los señores magistrados y asistentes que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Sandy. Muy buenas noches a los excelentísimos miembros de la Sala de Honor y también a todos aquellos que nos siguen por las redes, que nos están visualizando a estas horas de la noche. Para el módulo penal, en el marco del ciclo de conferencias 2021, ha sido un honor contar con la ponencia del doctor Alcides Ramírez Cubas, quien desde ya le damos el agradecimiento de todo el personal del módulo penal, por esta hermosa disertación, que ha sido pues muy práctico, con unos ejemplos cotidianos, que nos ha hecho entender sobre el tema pues del juzgamiento y desarrollo en el juicio.
Desde ya le felicitamos, estimado doctor Alcides Ramírez Cubas, por su brillante exponencia. Y en este acto hacemos entrega de su certificado en calidad de expositor, dándole las gracias por su tiempo en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Norbert. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. Antes de culminar la sesión, por favor, aperturar sus cámaras para la foto de reglamentaria. Un momento, por favor. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación y hasta la próxima sesión del ciclo de conferencias del módulo penal. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, gracias. Nos vemos, doctores. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta la otra oportunidad.